Tema 1.3. Configuración electrónica. En química, la configuración electrónica indica la manera en la que los electrones se estructuran, comunican o organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas, en el cual las funciones de onda del sistema se expresan como un producto de orbitales antisimetrizado. La configuración electrónica representa un tema muy importante de estudio, ya que determina las propiedades totales de la combinación química de los átomos y por lo tanto de su posición en la tabla periódica de los elementos, como veíamos anteriormente. ¿Qué es la configuración electrónica? Como se mencionaba anteriormente, la configuración electrónica de los elementos químicos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos, que son los orbitales. El llenado de estos orbitales se produce en orden creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía. En la parte derecha de la imagen podemos ver los subniveles de Schrödinger, que es la tabla mediante la cual se va organizando el llenado de los niveles de energía en base al avance en la tabla periódica y como lo veremos más adelante. La configuración electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion en sus orbitales o subniveles de energía. Recordemos que existen 7 niveles de energía, del 1 al 7, y cada uno de ellos tiene a su vez hasta 4 subniveles de energía denominados S, P, D y F. Así, el nivel 1 contiene solamente el nivel S, el nivel 2 contiene subniveles S y P, el nivel 3 contiene subniveles S, P y D, y los niveles 4 al 7 contienen subniveles S, P, D y F. Cada uno de los elementos tendrá una composición química electrónica totalmente diferente y se va a ir llenando conforme a su organización en la tabla periódica. En la parte derecha de la tabla podemos ver cómo se menciona este tipo de característica mediante el llenado de electrones en una tabla de Aufbau, la cual nos va a permitir conocer exactamente la configuración electrónica de cada elemento, sumando uno por uno cada uno de los electrones dependiendo del número atómico del elemento en cuestión. Teniendo en cuenta la configuración electrónica, sale un tema muy importante, que viene siendo los subniveles energéticos. ¿Qué es un subnivel de energía? Los subniveles de energía en el átomo son la forma en que los electrones se organizan en las capas electrónicas, su distribución en la molécula o el átomo. Estos subniveles de energía se denomina orbitales. La organización de los electrones en subniveles es lo que permite las combinaciones químicas de los diferentes átomos y también define su posición dentro de la tabla periódica de elementos, como lo mencionamos con anterioridad. Los electrones están dispuestos en las capas electrónicas del átomo de cierta manera por combinación de estados cuánticos. En el momento en el que uno de estos estados es ocupado por un electrón, los otros electrones deben ser colocados en un estado diferente. Cada elemento químico de la tabla periódica consiste en átomos, que a su vez están compuestos de neutrones, protones y electrones. Los electrones son partículas cargadas negativamente que se encuentran alrededor del núcleo de cualquier átomo, distribuidas en orbitales de electrones. Estos orbitales de electrones son el volumen de espacio donde hay un electrón y hay la posibilidad de encontrarlo en un 95%. Hay diferentes tipos de orbitales con diferentes formas. En cada orbital se pueden localizar un máximo de 2 electrones. La primera órbita de un átomo es donde hay mayor probabilidad electromagnética de encontrar electrones. Las órbitas se designan con las letras S, P, D y F, es decir, agudo, principio, difuso y fundamental. Y estas se combinan cuando los átomos se unen para formar una molécula más grande. Estas combinaciones orbitales se encuentran en cada capa del átomo. Por ejemplo, en la capa 1 de cada átomo están los orbitales S, en la capa 2 están los orbitales S y P, en el interior de la capa 3 del átomo están los orbitales S, P y D, y finalmente, en la capa 4 del átomo están todos los orbitales S, P, D y F. También en los orbitales encontramos diferentes subniveles, que a su vez pueden almacenar energía más que los electrones. Los orbitales en diferentes niveles de energía son similares entre sí, pero ocupan diferentes áreas en el espacio.
El primer orbital y el segundo tienen las mismas características que un orbital S. Tienen nodos radiales, tienen una mayor probabilidad de volumen esférico y solo pueden contener dos electrones. Sin embargo, están situados a diferentes niveles de energía y por lo tanto ocupan diferentes espacios alrededor del núcleo. En estos casos, el subnivel S siempre va a alojar un máximo de 2 electrones. El subnivel P aloja un máximo de 6 electrones. El subnivel D aloja un máximo de 10 electrones y el subnivel F aloja un máximo de 14 electrones. Antes de considerar cómo podemos hacer el llenado de los electrones en la configuración electrónica, tenemos que conocer que existen tres reglas importantes para poder hacer este tipo de distribución. La primera es el principio de Aufbau, y el que dice que los electrones entran primero en los orbitales de menor energía. Este principio principalmente se basa en los diagramas de los niveles de energía de ciertos átomos. También, y como segundo punto, tenemos el principio de exclusión de Pauli, que nos menciona que un orbital atómico puede describir al menos dos electrones. Esto significa que solo dos electrones con diferente spin pueden ocupar una órbita atómica. Esto implica que una órbita atómica es un estado de energía. Y el tercer y último regla que tenemos para poder organizar estos elementos es la regla de Hund. Cuando los electrones ocupan orbitales de la misma energía, los electrones entrarán primero en las órbitas vacías. ¿Esto qué significa? Pues que los electrones prefieren giros paralelos en orbitales separados de subniveles energéticos. Para organizar este tipo de cuestiones tenemos algo que se llama diagrama Müller o diagrama Mueller o regla de las diagonales. Este diagrama de las diagonales se utiliza para recordar el orden de llenado de los orbitales atómicos y es simplemente una regla mnemotécnica. La forma de construir este diagrama es escribir los niveles de energía atómicos del 1 al 7 y los correspondientes subniveles a su lado. Luego se trazan líneas diagonales desde arriba hacia abajo yendo de izquierda a derecha. ¿Cómo se puede utilizar este diagrama? Para utilizar este diagrama, simplemente se deben seguir las líneas diagonales del diagrama desde arriba hacia abajo. Esto marcará el orden de llenado de los subniveles de energía. La cantidad de los electrones se describe como superíndice. Una vez que el subnivel de energía esté completo, de electrones se pasa al subnivel siguiente. En la parte izquierda podemos ver el diagrama fácilmente utilizable, donde vamos a ir recorriendo nuestro elemento, dependiendo del número atómico de nuestro elemento, vamos a ir recorriendo sus espacios hasta que llenemos todas las capas de valencia de sus electrones. En esta lámina podemos ver la tabla periódica en general con cada una de las configuraciones electrónicas que se da para cada elemento. Podemos ver que en general podemos resumir cada una de las configuraciones electrónicas con el elemento, que se encuentra en la parte superior. Es decir, si queremos designar la configuración electrónica del criptón, podemos poner entre corchetes argón 4s2, 4p6, indicando en los últimos dos términos la configuración electrónica característica del criptón y que lo diferencia del argón. Y a continuación vamos a hacer un ejercicio para que esto quede más claro. Como primer paso, para poder designar la configuración electrónica de cualquier elemento, es conocer el número atómico del elemento en cuestión. En este caso, vamos a realizar el del manganeso, el cual nos indica la cantidad de protones. Al tratarse de un átomo neutro, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. El segundo paso para poder determinar la configuración electrónica será ubicar la totalidad de los electrones en los orbitales correspondientes utilizando la regla de las diagonales. Veamos, el manganeso tiene un número atómico de 25, es decir, que tiene 25 protones y 25 electrones. Siguiendo la regla de las diagonales mostrada en la pantalla anterior, podemos describir la configuración electrónica del manganeso de la siguiente manera: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, yendo desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.